Y cuando nosotros no hacemos nada, nosotros, el personaje, no hace nada, es que ahí se hace mucho. Es increíble, pero funciona así. Esto obviamente que hay que experimentarlo, porque es una cosa que yo ahora se las digo y ustedes dirán, pero ¿y eso cómo es? Pero es que eso es lo que nos mantiene en el instante, en el aquí y ahora. Es lo que nos permite fluir con la constelación. Si no es como que se va a producir bueno, lo que se tenga que producir, pero no se va a poder llevar una constelación fluida. Bien, vamos a empezar con unos ejercicios, ¿no? Unos ejercicios que solamente los van a hacer estando sentados, no tienen que hacer nada del otro mundo, pero es algo que conviene practicar hacer. ¿Por qué? Porque más allá de que nosotros aprendemos a hacer el centro vacío, que nos ponemos ahí y ya lo vamos a ir aprendiendo cada vez mejor, nosotros tenemos que aprender a ir hacia adentro. El ir hacia adentro es muy bueno para nosotros porque es que si no, no vamos a aprender a sintonizar nunca, porque si nos resistimos a ir hacia adentro, vamos a estar siempre mirando ahí afuera. Y esta es una mirada interna que tiene que ver con adoptar, o sea, sintonizar, podríamos decir, con la actitud del constelador. Es como ir ahí, a lo que nosotros tenemos que sentir, no lo que tiene que sentir el cliente. Cuando nosotros hacemos centro vacío es para llevar al cliente al centro vacío. Acá es para irnos nosotros a ese foco interno que nos permite ayudar realmente. Es muy sencillo, lo único que van a hacer es cerrar los ojos, primero. ¿Mm? Siempre cerramos los ojos, en realidad Hellinger, por ejemplo, decía, ¿cómo es? Que, bueno, él hacía muchas meditaciones con los ojos abiertos, porque trabajaba mucho este mirar más allá, la respiración, bueno, que ahora la vamos a hacer por la boca y todo esto. Pero nosotros lo vamos a hacer con los ojos cerrados para poder concentrarnos más. ¿Mm? Lo que vamos a hacer primero es cerrar los ojos y respirar por la boca. ¿Cómo se respira por la boca? Bueno, imaginando que la nariz no está tapada, no funciona. Entonces yo tengo que tomar el aire por la boca. Entonces inspiro el aire por la boca y van a ver y observen su cuerpo, porque esto es bueno darse cuenta qué es lo que sucede dentro. Cuando hacen esto, van a ver que la panza se les hunde y el pecho se eleva cuando hacen así. Si pueden poner sus manos en su cuerpo, lo van a sentir más. Y van a ver que cuando expiramos el aire, se baja el pecho y se hincha la panza. Vamos a hacerlo de vuelta. Tomo aire, ven que ese movimiento, y ahora suelto. Ese movimiento es un movimiento que conecta con nuestra alma. Permite que el alma, vamos a decir, nos hable. ¿Mm? Que empecemos a salir de los pensamientos y que vayamos a sintonizar con el alma sintiendo. Tomo el aire, van a ver que cuando lo tomo se eleva el pecho y se hunde la panza. Cuando suelto, bien. Ahora voy a respirar normalmente por la nariz y soltando el aire por la boca o por la misma nariz también lo pueden soltar. Consciente de que estoy inspirando y expirando, inspirando y expirando. Y voy a sentir a mi izquierda, al lado de mi cuerpo, que ahí está todo mi pasado. En eso que nosotros cuando hacemos el centro vacío, vieron que le llamamos el inconsciente, lo femenino. Bueno, voy a imaginar que están todos ahí. Los voy a sentir. No necesito visualizarlos, a todos mis ancestros y a mi pasado, pero sí conectar
con esa energía del pasado que está a mi izquierda. Y como si pudiera establecer una diferencia entre lo lejano y lo cercano. El pasado más lejano lo percibo lejos y ahí voy ejercitando mi percepción. Esa percepción que tiene que ver con mi sentir, que es la que vamos a usar cada vez que constelamos. Siento que lejos está el pasado, eso que pasó hace mucho, mucho. ¿Mm? Y lo que nos pasó, pero hace poco, lo siento más cerca de mi cuerpo, como casi tocando mi hombro. ¿Mm? Esas situaciones que pasaron hace poquito están más aquí, más cerca, y siento. Y siento que desde esa situación que hace poquito me sucedió, todos con los cuales yo estoy en el campo, ¿sí? Todo mi sistema, está haciendo como si fuera una fila, larga, larga, larga. Entonces percibo lo lejano y lo cercano. Y que todos ellos y todas las situaciones que tuvieron que ver con ellos y conmigo están ahí. Ahora voy a sintonizar y sentir el lado derecho de mi cuerpo y a mi derecha también voy a colocar, pero ahora el futuro. Todo eso que yo imagino, ¿m? Todo eso podríamos decir que yo sueño. O quizás un gran signo de pregunta, sea mi futuro, no lo sé. Pero a la derecha está el futuro. Y también está el futuro, todo ese futuro allá lejos de eso que mis ancestros también imaginaron, porque ellos también tuvieron sueños. Y estoy sintiendo esas dos energías, la del pasado a mi izquierda, la del futuro a mi derecha. Atrás mío, rozando mi hombro izquierdo, comienzo a sentir la fuerza de la vida, esa fuerza que justamente me dio origen, que permitió que yo naciera, que tuvo que ver con un acto de sexualidad, con un acto de amor. Eso lo siento a la izquierda, detrás, como si me tocara el hombro. Y rozando mi hombro derecho está la muerte, esperándome. Porque nosotros trabajamos con esas dos energías, de la vida y la muerte. Y no tenemos por qué tenerle miedo. ¿Mm? Los terapeutas tenemos que formarnos en eso, en dejar de tenerle miedo a la muerte, porque es que está siempre ahí. Y ahora ante esas dos energías de vida y muerte, ahora voy a imaginar que aparecen mis padres y se colocan detrás de mí. ¿Y qué hacen? Me ponen una mano en el hombro cada uno. Y al colocar la mano en mis hombros, empiezo a sentir el calor de ellos y que todos los que vinieron antes que ellos, o sea, los abuelos, los bisabuelos, tatarabuelos, todos ellos empiezan a formar como un triángulo detrás de mí, infinito, extenso, extenso, extenso. También empiezan a aparecer en ese campo todos aquellos que yo, esas personas con las que tuve, bueno, que conocí y de las cuales aprendí mucho, muchas cosas. Todos hemos tenido maestros a lo largo de nuestra vida y ellos también
están ahí, porque influyeron en nosotros. Y eso nos conecta con ese sentimiento de gratitud también hacia ellos. Y en el centro de mi pecho está el ahora. Puedo poner la mano en mi corazón y conectar con ese ritmo y ese latido que lo abarca todo. Y tomar conciencia que mi corazón está en sintonía con el corazón de los demás. Eso abre nuestro corazón, sintoniza nuestra alma y nos predispone a estar abiertos y presentes y en servicio a la vida. Bien, bueno, abran los ojos despacito. Fíjense en que en esta meditación, ¿no? Este ejercicio es un ejercicio meditativo. Lo que hicimos, ¿no? Fue conectar también con, no hicimos un círculo, no hicimos nada, pero es que empezamos a sentir justamente que realmente nuestro campo está siempre conformado así. Que no somos conscientes, sí, es cierto. Pero en el momento, en la actitud terapéutica, es muy bueno tomar conciencia. Eso nos ayuda a sintonizar, nos conecta con el otro, ese aparente otro que está ahí, ¿no? Y nos permite estar más tranquilos nosotros también, para poder recibir también la información y para poder dar ayuda real, ¿no? La ayuda real. Bien, ese es un tipo de meditación que ayuda para, digamos, la podemos practicar esto cada vez que tenemos que hacer una constelación, si sentimos que estamos muy nerviosos, ¿sí? O no estamos centrados, podemos hacer eso. Ahora lo que vamos a hacer es justamente una meditación que se llama Amor que aleja del abismo, que la voy a buscar que la tengo por acá abajo, ¿no? Hellinger hablaba mucho del amor al borde del abismo y el amor que aleja del abismo, porque él llamaba abismo a este movimiento en cuando nosotros nos acercamos hacia la muerte, ¿no? Vieron que el abismo, ¿no? Es un lugar, es una montaña, puede ser un terraplén, no sé, y yo voy caminando así y ¡pum!, me tiro y me caigo. Bien, muchas veces en nuestras relaciones, no solo con personas, sino con las situaciones que nos suceden en la vida, estamos al borde del abismo, a punto de saltar. O sea, como que vamos hacia la muerte. Esta meditación sirve para sintonizar con los movimientos del alma y para poder conectar con los del espíritu y al mismo tiempo para darnos cuenta las consecuencias que trae vivir al borde del abismo. Por eso la meditación es amor que nos aleja del abismo. Nosotros lo que primero vamos a conectar o a sintonizar es justamente con, a ver, esperen que ya la cuenta está más abajo la meditación. Con el tema de nuestros ancestros y con el tema de esto que yo les dije hace un rato cuando empezamos de la mirada benevolente. La mirada benevolente, vuelvo a repetir, no es que es una mirada que es de buenecito, ¿no? Ni de compasión ciega ni nada de eso. Es una mirada que no juzga. ¿M? Es una mirada que nosotros la tenemos que cultivar, si no la tenemos. Entonces, conscientes, ¿sí?, de que todos tenemos el mismo derecho a pertenecer, si lo miramos desde la gran alma,
entonces nosotros nos volvemos benevolentes, porque dejamos de criticar y juzgar. ¿Cómo vamos a empezar a hacer este ejercicio? Que también a veces es bueno hacérselo hacer a los clientes cuando no pueden sintonizar. Primero vamos a cerrar los ojos, como siempre. Vamos a cerrar los ojos, vamos a conectar con la respiración normal y lo que vamos a imaginar es a toda nuestra familia. Primero vamos a poner a toda nuestra familia, estaría bueno poner a la actual. ¿Mm? Están todos ahí adelante nuestro, los estamos mirando. Puede ser nuestra pareja, nuestros hijos, todos ellos. Sin los padres todavía. Podemos decir la familia actual, se llama la familia actual, la que formé yo. Si no formé ninguna familia, puedo poner a personas de mi sistema que yo considere que, bueno, que quizás a veces yo los puedo llegar a juzgar o los critico o no sé qué, y los pongo ahí. Y voy a conectar con mi corazón y me voy a dar cuenta si realmente puedo sentir benevolencia hacia ellos. Y si a todos los puedo mirar de la misma manera, con la misma benevolencia, no que diga a unos sí y a otros no. Si siento que a algunos sí y a otros no, voy a tomar conciencia que a esos que les digo no es que los he excluido, es que los he olvidado, es que los he juzgado. Ahora voy a necesitar, sí, imaginar a nuestro padre y a nuestra madre, que están delante mío. No importa si a la izquierda, si a la derecha, no importa, acá no importa, solamente se paran ahí adelante. Están los dos ahí, como a ustedes les venga la imagen. ¿Mm? Porque ahora fíjense en que nosotros estamos de frente. No es que estamos sintiendo que los padres están atrás. Esto es importante también, que nosotros conectemos con los espacios del campo, porque no es lo mismo adelante que atrás. Entonces empiezo a sentir que ellos están delante. Y voy a ser honesto conmigo mismo y conmigo misma y ver si realmente coloqué a los dos en la misma línea, juntos, o los coloqué separados, o coloqué en primer plano a papá y a mamá un poquito más atrás, o a mamá más adelante y a papá más atrás. ¿Qué imagen se representa delante de mí cuando imagino a mis padres? Y los voy a mirar a los dos con la misma benevolencia. Luego voy a sentir y visualizar que detrás de papá y de mamá aparecen toda su familia, recordando que nosotros venimos de dos sistemas diferentes, que se vincularon, que se unieron y formaron otro sistema, el cual somos nosotros, los hijos. Entonces mamá tiene unos padres, unos abuelos, bisabuelos, y papá tiene otros. Y ahora están ellos, pero con sus padres, con sus abuelos, con los que vinieron antes que ellos. Y voy a sintonizar si realmente siento benevolencia por ambos sistemas, o solamente mi mirada va más hacia uno que hacia el otro. ¿Puedo mirar a ambas familias con la misma benevolencia, con el mismo amor?
internamente los miro y les digo sí. Y se vienen a sumar en esa mirada benevolente que estoy practicando todos aquellos que para mi familia representaron algún beneficio, alguna ganancia. Por ejemplo, esa tía que dejó una herencia, ese señor que no sabíamos quién era y nos ayudó cuando, no sé, mi familia no tenía para comer. Todos esos que representaron alguna ganancia para mi familia. A ellos también los ubicamos ahí, los miramos con benevolencia. Nuestra benevolencia es solo una actitud y no nos pide nada. Quizás entre todo ese grupo de gente hay algunos que fueron ocultados, algunos de los cuales quizás nosotros sentimos vergüenza porque hicieron alguna cosa llamada mala, mataron, violaron, estafaron. A ellos también los colocamos ahí y los miramos con benevolencia. Así es como la vida nos mira a todos, como la gran alma nos mira a todos, con benevolencia.